Buenas noches, soy el doctor Jorge Romo Rivera, miembro de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ortopedia. Les doy la bienvenida a la sesión de esta noche que forma parte del programa académico de educación médica continua de nuestro colegio. La sesión de hoy la preside el doctor Andrés Covaleda Aristizábal. Él es el titular del capítulo de artroscopía y ortopedia del deporte del CMO. Él coordinará el tema hoy de manejo de trastornos del bíceps y lesiones asociadas. Y para desarrollar estos temas lo acompañarán los doctores Javier Martín Becerra, que es médico del Centro Médico ABC. Él va a desarrollar el papel de la polea del bíceps en la mecánica del hombro. Enseguida, el doctor Jaime Atri-Levi desarrollará el tema de lesiones de polea del bíceps, diagnóstico y tratamiento. Enseguida, el tema de tenodesis bicipital, ¿cuál es la mejor técnica? Lo va a desarrollar el doctor Ricardo López Muñoz, que nos acompaña de la clínica Mérida. Y finalmente, el tema de lesiones del bíceps y subescapular, lesiones que se presentan en conjunto con mucha frecuencia, su diagnóstico y tratamiento lo desarrollará el doctor Ulises Pérez Montesinos de la clínica Almendros de Oaxaca. Doctor Covaleda, por favor, adelante. Iniciemos la sesión de esta noche. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la sesión del día de hoy. Es la sesión mensual del capítulo de artroscopía, lesiones deportivas y enfermedades del cartílago del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es un placer estar con todos ustedes esta noche y con nuestros profesores destacados el día de hoy. Vamos a hablar de patología del bíceps y lesiones asociadas, como ya lo escucharon en el video previo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Los invito a que participen en el chat video y que nos dejen sus preguntas e inquietudes para poder hacer una adecuada discusión y comentarios al final. Muchas gracias, bienvenidos y espero que disfruten nuestra sesión del día de hoy. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta plática. Muchísimas gracias a Andrés y al capítulo por haberme invitado para compartirles mi experiencia. Y pues hoy me tocó hablar de un tema un poco conocido, pero muy interesante, que es el papel de la polea, del bíceps, en la mecánica del hombro. Entonces, vamos a empezar. Bueno, como sabemos, el tendón del bíceps pues, tiene dos porciones. Tiene la porción corta, que se une al tendón conjunto y se inserta en la coracoides, y la porción larga que corre por el surco bicipital, con su techo que es el ligamento transverso, y sale hacia la articulación y se inserta en la tuberosidad supraglenoidea. Normalmente el bíceps, con su cabeza larga, para poder mantenerse en el surco bicipital a la salida en la articulación, tiene varias estructuras que están bien descritas, que son el ligamento glenohumeral superior, como podemos ver aquí en esta parte. Tiene el ligamento coracohumeral, que es toda esta parte del techo, y tiene las relaciones estrechas, que también forman parte, que son el tendón del subescapular, como vemos aquí, y el tendón del supraespinoso. Todas estas estructuras, como lo vemos en el esquema, lo que van a hacer es mantener al bíceps en su corredera cuando realizamos los diferentes movimientos del hombro, tanto rotación interna como rotación externa. Si lo vemos en un corte anatómico, como podemos ver aquí, tenemos la coracoides, tenemos el ligamento coracohumeral, que lo que va a hacer es darle todo ese techo a la polea bicipital, que lo que hace es genera como una envoltura, lo abraza completamente para poderlo mantener así, añadido al ligamento glenohumeral superior y, como lo habíamos comentado, su estrecha relación con el subescapular y con el supraespinoso. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? O si vemos un corte microscópico, lo que va a hacer es mantener siempre la integridad del bíceps en todos los movimientos. Como podemos ver aquí a los diferentes cortes, justo aquí en donde entra la polea, si se fijan,
El ligamento coracohumeral siempre, siempre, siempre forma el techo y las paredes las forma el ligamento glenohumeral. Y este lo podemos dividir en sus porciones superior, media e inferior. Normalmente, una lesión en estos lo que va a hacer es generar cierta inestabilidad, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se ha hablado mucho de esto. De hecho, de los primeros que habló de este tema fue Habermeyer en Alemania, que lo que mencionaba es los diferentes estabilizadores o que cada uno de los elementos que hemos comentado tiene cierta función para estabilizar a la cabeza larga del bíceps. Y él clasificó sus lesiones o sus hallazgos en la relación anatómica o la parte anatómica que estaba lesionada. Y él dividió su clasificación en 4 partes. En una tipo A, que es cuando está lastimado el ligamento glenohumeral superior. En una tipo B, cuando el ligamento y el supraespinoso estaban lastimadas. Una tipo C, cuando el ligamento y el subescapular estaban lastimados. Y una tipo D, cuando todos los elementos estaban lastimados. Que esto lo que nos va a generar es una inestabilidad de la cabeza larga del bíceps. ¿Y cómo se transmite o cómo se mecánicamente, cómo se repercute en nuestro paciente esa inestabilidad? Pues va a generar del 7 hasta el 90% del dolor del hombro. Entonces puede generar tanto inflamación como microdesgarros, como desgarros, y poco a poco ir lastimando las diferentes estructuras. Si lo viéramos como un reloj, pudiera ser, no, aunque no está probado todavía, que una lesión en la polea te puede llevar tanto una lesión del subescapular como una lesión del supraespinoso. Pero vamos a quedar aquí en la pregunta de qué fue primero, si la gallina y los huevos, porque no podemos saber exactamente en qué caso o en qué momento empieza esta patología, si es primero la lesión del manguito o primero la lesión de la polea. Entonces, por eso siempre es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo se van a ver una lesión de la polea? Si se fijan, estas son imágenes del artículo original de Metterschlager con Habermeyer, en el que clasificaron las lesiones. Como podemos ver aquí, tenemos el tendón del supraespinoso, la cabeza humeral y la porción larga del bíceps. Si se fijan, aquí hay una pequeña lesión y cuando hacemos rotación interna y externa, el bíceps se subluxa y lo que genera es inflamación y esto deshilachamiento de la cabeza larga del bíceps. Podemos ver las diferentes estructuras normales, cómo se deberían de ver, y si se fijan, siempre tienen tensión en los diferentes rangos de movilidad para que la cabeza del bíceps siempre mantenga esa estabilidad. Si lo vemos en este caso, este es un caso de una artroscopía normal, podemos ver la relación entre el supraespinoso y la polea bicipital y vemos cómo el subescapular debería de ir aquí, que en la imagen no se alcanza a ver, pero el bíceps está bien centrado y no se encuentra inflamado. A diferencia de estos casos, que si se fijan aquí tenemos una pequeña lesión del supraespinoso y veamos cómo se subluxa el bíceps generando esta inflamación que se alcanza a ver en la imagen. Lo volvemos a ver, vemos la inflamación, vemos cómo está el bíceps inestable y cómo cuando hacemos rotación interna y externa se sigue inflamando. Tenemos este otro caso, que esta es una paciente reintervenida. Si se fijan, esta paciente ya tiene anclas, la operaron para una reparación de SLAP, pero no se dieron cuenta que el problema no era la inserción, sino la polea. Y si se fijan, cuando hacemos rotación interna y externa, el bíceps se subluxa porque tiene una pequeña lesión del subescapular y una lesión en la polea, lo que genera que el bíceps sea inestable, genere dolor, se inflame y posteriormente, en casos más graves, como lo podemos ver acá, va a empezar a tener cierto deshilachamiento o ciertas rupturas parciales que lo que van a generar es dolor, inflamación y si seguimos en cuenta la teoría pudiera ser que generen una lesión o que la lesión se genere primero. Vemos estos casos un poco más severos. Aquí tenemos una ruptura masiva de subescapular. Vemos que el bíceps está también con una ruptura de supraespinoso y lo vemos, se luxa hacia anterior y está completamente deshilachado. De hecho, tenemos que la polea está completamente rota y esto genera dolor y obviamente pues, inflamación. Aquí vemos otro caso un poco más grave. Si se fijan, este ya es una artropatía por una ruptura más avanzada en el que tenemos un subescapular con retracción y como podemos ver aquí, se ve como toda la polea está rota y el bíceps pues, se ve bastante deshilachado, ¿no? Volvemos aquí a tener la repetición del video, vemos cómo se subluxa incluso hacia anterior. ¿Por qué? Porque no tiene la polea que evita que se luxe hacia anterior. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta plática? Es siempre, siempre, siempre hay que sospechar que la polea está lastimada en una ruptura de manguito rotador. Siempre hay que buscar que es un estabilizador y es un estabilizador dinámico, que eso es muy importante. Hay que probarla tanto en rotación interna como en rotación externa. Si vemos un recorrido anormal de la cabeza larga del bíceps, podemos pensar en una lesión de la polea. Es una causa de dolor muy, muy, muy grande, como les dije, desde el 7 hasta el 90%, según el autor que revisen, puede generar dolor, algún tipo de la lesión del bíceps o algún tipo de la lesión en la polea. Y siempre, siempre, siempre tenemos que verificar si existe añadida una lesión del subescapular o una lesión del supraespinoso, ya que estas, sobre todo las del subescapular, se nos pueden pasar con una polea inestable y que esto genere dolor crónico o que después de que operamos a nuestro paciente no se le quite el dolor y siga con la misma sintomatología. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias primero que nada al doctor Covaleda por la invitación. Soy el doctor Atrin y vamos a hablar un poco, a seguir hablando de las lesiones de la polea del bíceps, que últimamente ha tomado tanta importancia en el estudio de la patología alrededor del hombro. Los pacientes en realidad, ¿quién puede tener una lesión de la polea del bíceps? En realidad, pues prácticamente todas las personas que tengan una lesión de hombro. La polea del bíceps hoy, y como se ha comentado, juega un papel muy importante en la mecánica de la movilidad del hombro, incluyendo parte de los brazos de palanca. Como ya se comentó, la polea bicipital se encuentra delimitada muy cercano al intervalo de los rotadores. Creo que el ligamento glenohumeral superior juega el papel probablemente más importancia en tanto las lesiones iniciales como la detección de la patología que hay alrededor de la polea bicipital. En una disección recientemente publicada podemos ver que la polea bicipital la tenemos que considerar dentro o la porción del bíceps que se acerca y entra a la articulación, aunque no se puede aislar del ligamento transverso del bíceps, que como bien sabemos se encuentra de manera extraarticular. La polea bicipital juega un rol, como ya lo comenté, muy importante en la unión del intervalo rotador, es decir, en la unión en donde encontramos los bordes tanto del subescapular como del supraespinoso. Por lo tanto, ha surgido mucho esta pregunta de qué se lesiona primero, si la polea del bíceps o los tendones del manguito rotador. Creo que no hay una respuesta adecuada. Yo pienso que las lesiones del manguito rotador pueden condicionar una lesión de la polea bicipital y viceversa. Pero siempre hay que considerar el bíceps como un factor importante de dolor y de mala mecánica articular en estos pacientes. Como en la mayoría de las patologías del hombro, buscamos acrónimos y epónimos. El pinzamiento anterior del hombro en algún momento fue considerado ese pinzamiento de la coracoides con el subescapular. Hoy ese pinzamiento antero-superior del hombro es parte del que involucra a las lesiones de la polea bicipital. ¿Cómo se lastima? Se lastima en estos pacientes con deporte de arriba de la cabeza, deporte de lanzamiento, deporte de tenis y con microtraumas de repetición, que hoy sabemos que los pacientes a menor edad de inicio más cambios estructurales anatómicos sufren y por lo tanto puede haber alteraciones en la polea. Un trauma agudo que normalmente se relaciona más con lesiones insercionales del bíceps o lesiones propiamente del tendón y, como ya se comentó, las lesiones asociadas al manguito rotador. Para que el bíceps funcione, para que el bíceps no duela y no genere lesiones alrededor de la polea bicipital, tiene que tener como las estructuras adyacentes una homeostasis. El movimiento principal del tendón de la porción larga del bíceps es en el eje vertical, y se ha visto que tiene componentes ligeros rotacionales in situ.
Una vez que esta movilidad se altera y empezamos a ver el movimiento del bíceps en el eje lateral y medial, es cuando sospechamos lesiones de la polea. Ya tenemos clasificaciones para encontrar las lesiones de la polea bicipital. Dentro de estas clasificaciones, lo más importante que recalcar es estas lesiones cuando están asociadas a alterar la función del manguito de los rotadores, el subescapular y el supraespinoso principalmente. ¿Cómo se presenta el paciente? El paciente se presenta con dolor generalmente anterior del hombro, dolor que aumenta con los movimientos de abducción y rotación externa. Son pacientes que el dolor con las maniobras en reposo, cuando no son cuadros muy severos de luxación, sino subluxaciones del tendón del bíceps por disrupciones parciales de la polea bicipital, el dolor cede bastante con el reposo. Hay múltiples maniobras, como bien conocemos, para el bíceps. En este caso, yo ejemplifico maniobras que no son específicas para el bíceps, que son maniobras que en un principio fueron descritas para el manguito rotador. Sin embargo, los pacientes que vemos en la consulta con lesiones de la polea bicipital o con lesiones extraarticulares del bíceps, normalmente presentan signos de NIR, signos de Hawkins. Yo creo que la prueba del Bear Hug es positiva, no en cuanto a debilidad, a menos que haya una lesión asociada del subescapular, pero sí presentan dolor y en algunas veces crepitación, que nos hará sospechar en una lesión de la polea del bíceps. ¿Cuáles son los estudios más recomendados? El ultrasonido, como bien sabemos, ha tomado una importancia cada vez mayor en el uso de ultrasonido en consultorio por los ortopedistas. En el ultrasonido podemos detectar cuando son lesiones, sabemos que es técnico dependiente, pero podemos detectar cuando son lesiones, sobre todo con luxación, cuando son lesiones completas en donde se ha perdido parte del borde superior del subescapular y vemos esas luxaciones o subluxaciones de la porción larga del bíceps. La artorresonancia probablemente es el más específico, sin embargo una resonancia magnética nos puede dar una sospecha suficiente para determinar el diagnóstico. Creo que parte de lo más importante al sospechar una lesión de la polea bicipital es la exploración inicial artroscópica. Cuando vemos desgarros, vemos alteración en el ligamento glenumeral superior, cuando vemos una hipermovilidad bicipital, al momento de hacer la maniobra de abducción-rotación externa con visión directa, podemos sospechar que hay esto y de ahí verificar el tendón del subescapular. Entonces, en algún momento el doctor Schneider describió la lesión de Fusi, que aparentemente era un desgarro más en la zona extraarticular del subescapular, pero este tipo de lesiones se asocian mucho a un roce y un pinzamiento con la polea bicipital cuando tenemos luxaciones del tendón de la porción larga del bíceps. Hay, como bien se comentó, hay clasificaciones. Un paciente que encontramos con una lesión aparente del ligamento glenumeral superior y vemos parcialmente eritematoso el subescapular y está programado por un dolor anterior de hombro, probablemente este paciente tenga una inestabilidad en la porción larga del bíceps y por lo tanto una lesión del subescapular. Recientemente Gerber ha hecho un análisis de la asociación de lesión SLAP con inestabilidad del bíceps, llevando una lesión de la polea. Aparentemente tiene bastante justificación porque eso altera la mecánica natural de la polea del bíceps. Hay lesiones muy evidentes cuando vemos un bíceps totalmente luxado con prácticamente ausencia del tendón del subescapular. Sabemos que esta lesión inició en la polea o inició en el borde superior del subescapular, pero que finalmente terminó por lastimar las dos estructuras. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, en algún momento se ha descrito la reparación de la polea. Yo en lo particular nunca lo he visto, no lo he hecho. Creo que es difícil de delimitar la tensión y podemos generar rigidez anterior en el hombro y pinzamiento con el intervalo rotador. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser enfocado a tratar el dolor en el bíceps. Como bien sabemos, la tenotomía en pacientes con un poquito menos de demanda física y con las complicaciones que esto puede tener de la deformidad en la región anterior del brazo, o la tenodesis, de las cuales se hablará más adelante.
creo que lo más importante es determinar cuáles son las lesiones asociadas y tratarlas, y no solo tratar la lesión de la polea bicipital. Nosotros, cuando vemos lesiones de la polea y hacemos tenodesis, nuestra técnica, la técnica que preferimos es hacer una tenodesis intraarticular en la parte alta de la escotadura, del surco. Normalmente obtenemos el tendón de manera extracorpórea, fuera de la artroscopia, hacemos una sutura de craco y utilizamos anclas de sutura con tornillos interferenciales para poder dirigirlo e introducirlo al orificio. Hacemos un brocado de más de 20 milímetros debido a que el ancla que utilizamos en este caso mide 19, y tratamos de realizar la tenodesis adentro del hueso para tener mejores resultados. La tenotomía, como ya se comentó, es una técnica en pacientes probablemente de menor demanda o de mayor edad, o pacientes a los que previamente se les platicó de las posibilidades de generar un signo de Popeye postoperatorio. Este es el tipo de anclas que hemos utilizado junto con tornillos interferenciales, y en realidad los resultados probablemente en las etapas iniciales postoperatorias los pacientes presentan un poco más de dolor en la zona quirúrgica, sin embargo, buenos resultados en general. Ese es un ejemplo de cómo queda la tenodesis. Entonces, creo que como conclusión me podría dejar que hay que sospechar una lesión de la polea. En esos pacientes que una resonancia normal sin medio de contraste se ve una resonancia sin lesiones asociadas y el dolor es bicipital, hay que sospechar, y no siempre y no todo es LAP. El dolor residual en el bíceps en pacientes se les realizó reparaciones del manguito rotador. En general creo que los resultados, si se trata el tendón del bíceps, son buenos, y lo más importante es saber que una lesión de alguna estructura concomitante llevó a esta lesión o esta lesión llevó a otra, y que no debemos de pasarlo por alto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Soy el doctor Ricardo López Muñoz, de la ciudad de Mérida. Antes que todo, agradecer a la sesión del capítulo de artroscopía, de ortopedia del deporte, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, el doctor Covaleda, por su invitación. Muchas gracias. En esta ocasión me invitaron a hablar sobre tenodesis bicipital y cuál es la mejor técnica. Me gustaría iniciar con esta reflexión, ¿no? Ante la pregunta de cuál es la mejor técnica, lo secundaría con otra pregunta de es ¿para qué? ¿Cuál es la mejor técnica para lograr qué? ¿Para lograr qué resultados? ¿Para mejorar el dolor del paciente? ¿Para mejorar la función del paciente? ¿Para disminuir los riesgos de falla de mi técnica? ¿O para mejorar mis resultados en la reparación de mango rotador? ¿Para qué estoy haciendo esta técnica? Y estas son las preguntas clásicas que todos, me imagino, que nos hacemos, que todos queremos lograr tener excelentes resultados con cualquiera de las técnicas, pero en realidad, ante esta discusión, para obtener estos resultados, el consenso hasta el 2021, y aunque muchos artículos dicen que no hay consenso, es que tenotomía versus tenodesis no hay diferencias significativas para los resultados en cuanto al dolor, las escalas funcionales, en cuanto a la escala de satisfacción de los pacientes, todas son equiparables. Así que en realidad el único parámetro significativo donde sí hay una diferencia es en la deformidad en Popeye. Ahí sí no hay ninguna discusión en que la tenotomía genera una deformidad en Popeye, probablemente una relación de 70% contra 10% de la tenodesis. Así que si este fuera el punto de partida para reflexionar sobre cuál es la mejor técnica, pues tendría que ser la que menos deformidad en Popeye dé. Y después de esto, pues entonces sería, ¿cuál es la mejor técnica? La que menos te haga fallar, con la que menos complicaciones tengas cuando la hagas, porque en cuanto a los factores de dolor o de recuperación de movilidad y función, pareciera que no hay una diferencia real o significativa. Tomando en cuenta esto, incluso la deformidad en Popeye, tomando este caso clínico que les presento, esta paciente la operé de una tenodesis con tornillo suprapectoral y a las 2 semanas estaba muy bien todo. Sin embargo, a las 8 semanas recibió una llamada de celular donde pues, me comenta que sintió un chasquido secundado de dolor, presencia de hematoma,
Obviamente esto se catalogó como una falla, el tendón se rompió, se hizo un ultrasonido donde el anclaje estaba en su sitio, el tendón falló y pues lo dejamos como si fuera una tenotomía. A las 6 semanas estos eran los resultados y al final de cuentas a ella le gustó más el lado que estaba roto. Así que este parámetro de decir la deformidad en Popeye como para definir que esto es lo que va a hacer la diferencia entre mi decisión de tenodesis o tenotomía, incluso es subjetivo. Los pacientes pueden preferir tener a veces esta deformidad que la del otro lado. Así que tenemos esta reflexión en la cual seguimos, pero pues vamos a reflexionar un poco más en las cuestiones técnicas, más que en las de los resultados clínicos. Mejores técnicas, cómo hacerla, en dónde es el mejor lugar para hacerla y cómo aseguro la fijación del bíceps. En cuanto a cómo hacerla, la discusión ronda en si hacerlo abierto o artroscópico, y en realidad pues tampoco hay mucha discusión, hay muchos metaanálisis, les pongo este específicamente donde se hicieron revisiones de 16 estudios, 205 pacientes artroscópicos contra 245 abiertos, y no hubo diferencias significativas en cuanto a las escalas funcionales, dolor o tasas de falla. Es decir, las dos técnicas son muy seguras, puedes hacer la que más te acomode, sin temor a que estés desactualizado o que te estés quedando atrás para nada. Estas dos técnicas son perfectamente utilizables con buenos resultados. Este parece no ser un punto de discusión. En cuanto a los lugares de fijación, clásicamente tenemos este sitio para fijar el bíceps, que se considera el margen articular, donde tenemos un gap residual del bíceps de 25 milímetros, y esto lo hace un poco más factible para no preocuparnos por la sobretensión. El siguiente lugar es a nivel de la corredera bicipital, donde tenemos un gap de 55 milímetros, y aquí ya empezamos a tener un poquito más de precauciones con la sobretensión. Tenemos que medir bien este residuo de bíceps o fijarnos bien cómo queda la tensión del mismo para no caer en ella. Y el tercer punto clásico de fijación es el subpectoral, donde tenemos un gran gap de bíceps residual, pero como estamos en el otro extremo, al igual que en el margen articular, los riesgos de sobretensión son pocos, ya que nos ponemos justo en la unión músculo-tendinosa. Pero clásicamente estos son los lugares de fijación. Entonces, con respecto a esta discusión de dónde hacerlo, hay más estudios publicados sobre si se hace suprapectoral, es decir, en la corredera, o si se hace subpectoral. Aquí les presento un estudio sistemático, 7 estudios comparativos, 409 pacientes, donde no demostraron diferencias significativas en dolor o en deformidad en Popeye si lo haces en la corredera o si lo haces subpectoral, ya sea cualquiera de la técnica de fijación. Si el lugar donde lo hiciste, aparentemente no hay ninguna diferencia. Así que con seguridad puedes escoger el que más te funcione. Aquí hay otra revisión sistemática y metaanálisis en este tipo de lesiones supra contra subpectoral, y específicamente para lesiones de SLAP que están relacionadas más en deportistas. 18 artículos, 471 pacientes, y en este estudio se hicieron diferentes tipos de fijaciones en ambas técnicas, ya sea anclas, tornillos interferenciales o botones, y tampoco hubo diferencias significativas, incluso para pacientes que tienen lesiones de SLAP y no lesiones degenerativas. Sin embargo, en los estudios que se refieren a los pacientes que retornan a la actividad deportiva o los pacientes que se dedican a ejercicios por arriba de la cabeza, el 90% de los estudios recabados para poder dar los resultados de estos estudios, de estos artículos, son con técnicas abiertas, no artroscópicas, y con técnicas subpectorales con tornillos de interferencia. Es decir, los metaanálisis no muestran diferencias a hacerlo supra o subpectoral, pero la tendencia de los cirujanos de hombro en pacientes atletas o en pacientes que hacen ejercicios por arriba de la cabeza es hacer técnicas abiertas y subpectorales con tornillos de interferencia. Aunque no haya una evidencia científica para catalogar que es mejor, esta es la tendencia por parte de los cirujanos. Con respecto a si lo hacemos en el margen articular, este estudio que se publicó hace unos años nos movió un poquito el tapete a todos, porque este grupo de cirujanos, encabezado por el doctor Burkhardt, publicó más de 1000 casos
de fijaciones del bíceps en el margen articular con una técnica onlay, que es decir, únicamente fijarlo con un ancla sin hacer un socket, y reportaron complicaciones menores al 1% y prácticamente sin ningún tipo de casos de deformidad en Popeye, así que esto empezó a orientar al hecho de que no había tanta necesidad de hacer técnicas tan complejas con túneles, sino que podíamos hacer una técnica intraarticular en el margen y era suficiente. Y esto pues, es importante a la hora de tomar decisiones si tú estás más familiarizado con hacer técnicas artroscópicas y no tanto con hacer abordajes abiertos o con técnicas subpectorales. Esto parece ser una técnica muy segura. En cuanto a los sistemas de fijación, conocemos la técnica clásica que es el keyhole, pues que tiene resultados en cuanto a publicaciones. Ya hace muchos años nadie publica respecto de esto, pero sabemos que los resultados son resultados modestos, que son resultados que funcionan. Todos tenemos pacientes que le hemos hecho esta técnica y tienen resultados que van bien. Pero pues hablando ya de cuestiones un poquito más actualizadas, también hacemos fijaciones a tejidos blandos a nivel de mango rotador. Y este tópico, en este estudio donde explora la mayor cantidad de los implantes para fijar la tenodesis, lo único que sí menciona es que a todos les va igual, todos tienen datos o resultados semejantes, excepto que en los pacientes donde se hizo fijaciones de bíceps transmango encontraron mayor índice de dolor residual. Esto es un punto que hay que tomar en cuenta, porque quizás vale la pena, si vas a hacer esto, quizás mejor pensar hacer una tenotomía en vez de fijarlo al mango y quizás tengas dolor residual. Tomarlo en cuenta, ¿no? En cuanto a otra reflexión, las discusiones es si hacer la tenodesis onlay o inlay. Onlay se refiere únicamente a poner un ancla, hacer una fijación de nudos del tendón pegado al ancla, y las técnicas inlay pues es hacer un socket y poner el tornillo de interferencia junto con una parte del tendón. Estas son técnicas onlay contra inlay. Y se están haciendo estudios biomecánicos últimamente de esto, donde han encontrado que no hay diferencias significativas en hacer una u otra técnica. Incluso haciendo reportes por parte del grupo de Dennard, donde hicieron comparativos en técnicas inlay contra onlay y encontraron que en los pacientes en los que hacían un socket, ponían tornillos de interferencia, tenían más índice de deformidad de Popeye, incluso que con las técnicas de onlay, donde reportaron 0 casos de revisión o deformidad en Popeye. Entonces, a ellos les fue muy bien únicamente poniendo un ancla, pues es algo para tomar en cuenta si no queremos hacer sockets o tenemos riesgos con huesos débiles u osteoporóticos. Poner este tipo de sistemas puede ayudarnos. En cuanto a tornillos contra anclas, de lo que más se ha publicado es que a pesar de que el tornillo de interferencia con un socket ha demostrado consistentemente que resiste más a la carga, que el constructo es más fuerte y resiste más los ciclos de tensión que las anclas, hay una diferencia en contra de ellos, de que cuando los sometían a cargas por torsión, en este estudio vieron que todos los pacientes a los que les habían hecho tornillo de interferencia presentaban una fractura a través del túnel, cuestión que no sucedía cuando ponían el ancla. Y entonces este sistema de fijación se asocia con riesgo de fracturas de húmero proximal, por lo cual hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar la decisión. Otra reflexión es sobre el ancla todo sutura, que tiene tendencia últimamente a estar en boga, contra el botón único vertical. Aquí se ven las diferencias en estas zonas. En este estudio, pues tratando de justificar que actualmente se están tratando de utilizar más las anclas todo sutura, ya han demostrado equivalencias biomecánicas, es más sencillas de poner, más fáciles, y el orificio por el cual entra el ancla es de 1.6, mucho más pequeño que en otros tipos de implantes, así que hay que tomar en cuenta también. Parece que esta tendencia va a ser favorable. Mi técnica preferida es haciendo una tenodesis al margen articular. Aquí les muestro un ejemplo. Únicamente hago una referencia al bíceps, paso un loop, recupero la sutura. Prefiero hacer doble pasada de loop para tener 2 puntos de fijación, ya que se ha visto que cuando falla la tenodesis es porque se desgarra el tendón, no porque se salga el implante. Así que trato de hacer 2 puntos. Hago una tenotomía habitual con una tijera. Yo no lo hago con cauterio para que no me quede con mucha bola el residuo. Prefiero que quede liso para que no haya fricción. Pongo al paciente en flexión. Aquí se ve cómo se abre un poco más el espacio para que yo pueda colocar mi cánula en el mismo portal anterior y que no haga más portales. Aquí
Con el palpador mismo del ancla estoy decidiendo el sitio donde va a ser la colocación del ancla, buscando el margen articular. Ya que lo identifico, entonces hago la introducción de la guía, haciendo el pequeño socket. Tengo las referencias de las suturas, paso el ancla. En este caso es un ancla atornillada, no es impactada, las prefiero. Y después de eso hace interferencia la sutura, queda el tendón en su sitio, hago el corte a ras y el resultado a mí me parece satisfactorio. Prefiero esta técnica porque el bíceps queda bastante bien, no queda muy boludo, queda prácticamente a ras de la corredera, me permite hacer el resto del trabajo. Y cuando hago técnicas subpectorales, lo hago a nivel de la línea axilar, hago un corte longitudinal, recupero el bíceps. Aquí no importa tanto el residuo del bíceps, solo hago una técnica de Krakow, corto el residuo y se hace la fijación a la zona del surco. Prefiero actualmente utilizar anclas en vez de hacer un socket por el riesgo de fracturas de húmero a ese nivel. En resumen, es que no hay diferencias significativas en cuanto a los lugares y las formas, y los implantes parecen ser más resistentes cuando son por interferencia, pero hay riesgo de fracturas. La tendencia de hacer anclajes on-lay dan muy buenos resultados y pueden evitar complicaciones técnicas en cuanto a sockets o fracturas asociadas, pero hay reservas en cuanto a los deportistas, porque la tendencia en los cirujanos es seguir haciendo tornillos interferenciales, aunque los resultados todavía falta seguir revisándolos, y que las anclas todo sutura pues, son una tendencia real ahorita para la fijación, para evitar túneles óseos de mayor tamaño. Muchas gracias. Buen día, soy el doctor Ulises Pérez Montesinos. Un agradecimiento al Colegio Mexicano de Ortopedia por permitirme dar esta exposición acerca de las lesiones del bíceps y el tendón del supraescapular, tanto su diagnóstico como su manejo. Y bueno, antes de introducirnos al diagnóstico y el tratamiento de las lesiones del bíceps y las lesiones del tendón del supraescapular, hay que hacer un ligero repaso acerca un poco de la anatomía de ambos tendones, ¿sí? Y esto también nos explica por qué están íntimamente relacionados cuando están lesionados ambos, ¿sí? Y bueno, un ligero repaso, pues el tendón largo del bíceps tiene su inserción a nivel proximal en el tubérculo supraglenoideo, en donde se fusiona o se continúa para dar forma al labrum glenoideo. La región donde se inserta el tendón largo del bíceps en el labrum glenoideo carece de una adecuada irrigación sanguínea. Por eso es que da también paso a varios tipos de lesiones en su inserción proximal, ¿sí? Y esto también va a afectar a nivel de su porción intraarticular, en el viaje de su porción intraarticular y a través de la corredera bicipital. Y bueno, una vez que está insertado en el tubérculo supraglenoideo, tiene un recorrido intraarticular y va a salir de la articulación a través del surco bicipital. Y este tendón va a estar retenido por una polea, ¿sí? La cual va a estar formada por fibras de los ligamentos coracumeral, glenohumeral superior y algunas fibras de los tendones del manguito rotador, en este caso del supraespinoso y también parte del infraespinoso y del supraescapular. Y bueno, el supraescapular es el más grande de los 4 músculos del manguito rotador. Coexiste y se mezcla con otras estructuras en su sitio de inserción. Estas estructuras incluyen fibras de la cápsula articular anterior y la parte medial de la corredera del tendón, de la porción larga del bíceps, ¿sí? Por eso es que están íntimamente relacionados. Parte de la polea que forma o que va a retener al tendón largo del bíceps va a estar formada también por fibras del tendón del subescapular y fibras del tendón del supraespinoso. Entonces, una lesión tanto del tendón del supraespinoso como una lesión del tendón del subescapular invariablemente van a afectar o van a permitir una mayor lesión en el tendón largo del bíceps, en su porción proximal.
Bueno, históricamente el tendón del subescapular ha sido reconocido por ser responsable de la rotación interna del húmero, también de la estabilidad anterior y además de participar en la abducción activa. Las porciones superiores del tendón del subescapular juegan un rol muy importante en añadir una abducción activa y una estabilización de la articulación glenohumeral. Y bueno, viendo que ambos tendones están íntimamente relacionados tanto en sus porciones de inserción como en su situación anatómica, incluso comparten algunas fibras, antiguamente se pensaba que la patología del subescapular era relativamente poco frecuente y usualmente asociada a rupturas aisladas. Pero conforme ha avanzado las técnicas artroscópicas, las técnicas de resonancia magnética, pues se han reportado incidencias dentro del rango del 37 al 58% para rupturas combinadas con otras patologías del manguito rotador y solo un 4 al 13% para rupturas aisladas del tendón del subescapular. Eso nos quiere decir que cuando está lesionado el tendón del subescapular, siempre o casi siempre, por lo regular, está asociado a otras lesiones de los tendones del manguito rotador y rara vez vamos a encontrar una lesión sola, aislada del tendón del subescapular. Y bueno, ¿cómo se causa este tipo de lesiones del tendón del subescapular? Pues primero tenemos los de trauma directo, por rotación externa forzada, ¿sí? Pero esta solo nos daría o nos explicaría las lesiones aisladas. También se encuentra otro tipo de etiologías que nos causan lesiones del tendón del subescapular, como el pinzamiento coracoideo, tendinosis calcificadas, osteocondromas, avulsiones óseas por traumatismos directos y lesiones por rupturas crónicas sobre todo del tendón del supraespinoso. Muchas veces, cuando vemos en una resonancia magnética una lesión crónica del supraespinoso, ya no checamos cómo está la integridad del tendón del supraescapular y varias veces, o no decir muchas veces, también está afectado el tendón del supraescapular y muchas veces lo dejamos, lo obviamos y no hacemos un diagnóstico íntegro y muchas veces dejamos escapar alguna oportunidad para tratar de aliviar un poco la sintomatología que presenta el paciente. ¿Por qué se lesiona el tendón largo del bíceps? Bueno, las lesiones aisladas del bíceps proximal realmente son excepcionales, son raras. Usualmente está relacionado a lesiones del manguito rotador, en un 90%. También se puede observar lesiones del tendón largo del bíceps en su porción proximal, en patología de tipo degenerativa como la osteoartrosis glenohumeral. Pero ya sea una lesión aislada o una lesión relacionada con el manguito rotador o con una patología degenerativa, los diferentes grados de lesión tendinosa se va a asociar siempre a movimientos repetitivos que van a ejercer una tracción y fricción y rotación glenohumeral, los cuales van a producir una presión y cizallamiento del tendón largo del bíceps. Este va a ser más que nada el mecanismo usual de lesión del tendón del bíceps. Y la patología del tendón largo del bíceps se puede clasificar en 3 tipos, en una etapa inflamatoria, otra causada por una inestabilidad de la articulación glenohumeral e incluso por una causa traumática. ¿Sí? En los procesos inflamatorios es más debido a un proceso degenerativo de la articulación glenohumeral, por inestabilidad es siempre asociado a alguna lesión del labrum glenoideo y en traumática pues puede o siempre se asocia a luxaciones traumáticas de la cabeza larga del bíceps. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico de este tipo de lesiones, tanto del bíceps como de su porción proximal, como del tendón subescapular? Primero, pues hay que hacer el diagnóstico clínico antes de entrar a solicitar estudios de imagen, ¿sí? Y bueno, en lesiones aisladas, los pacientes presentan un historial de trauma directo, ¿sí? Pero la gran mayoría de rupturas ocurren en presencia de patologías del manguito rotador en cuanto a nos referimos de patología del subescapular. Rara vez vamos a ver una lesión del subescapular aislada. Por lo regular vamos a encontrar siempre asociada a lesiones del manguito rotador.
Y bueno, los pacientes con rupturas del tendón del subescapular presentan fuerza de rotación interna disminuida, pero rangos de rotación externa aumentados, ¿sí? También vamos a encontrar algunas pruebas específicas. Tenemos el lift off, el belly press, el Napoleón, pero lo que se ha descrito como uno de los signos más exactos para complementar nuestro diagnóstico de una lesión del tendón subescapular es la prueba de Behr-Hopf, ¿sí? Y obvio, también tenemos que hacer el interrogatorio al paciente, el tipo de dolor, si es dolor nocturno, si es dolor nada más al realizar algunas actividades físicas, algún tipo de movimiento, ¿sí? Y bueno, las lesiones aisladas del bíceps también son muy raras, por lo que debemos considerar siempre como parte de lesiones del manguito rotador agregadas, ¿sí? Debemos dirigir nuestro interrogatorio para conocer qué es lo que hace el paciente, su estilo de vida, el sitio exacto donde tiene el dolor y cuál es el movimiento o la actividad que desencadena el dolor. Y como siempre hay que realizar una exploración física, una inspección del hombro, explorar arcos de movilidad, palpación de la corredera bicipital, pruebas manuales musculares y pruebas de provocación para el bíceps, como son los tests de Jergason y de Speed, que son más dirigidos a patología del bíceps. Y en cuanto a auxiliares del diagnóstico, de entrada siempre se debe de solicitar la serie de hombro. Una P verdadera y una escápula tangencial nos arrojan muchos datos de cómo está la articulación del hombro, si hay datos de ascenso de la cabeza humeral, sospechando de una lesión crónica del manguito rotador, si vemos ya un proceso degenerativo de la articulación glenohumeral, presencia a veces de cuerpos libres, algún otro tipo de lesión ósea, pero siempre hay que pedir una serie de radiografías de hombro. Siempre nos arroja un buen de datos para que podamos complementar nuestro diagnóstico. Y bueno, no quiero decir yo que sea el estándar de oro, pero sí nos ayuda a dar con un diagnóstico más certero y aparte nos ayuda para la planificación de la cirugía, pues está la resonancia magnética y la artroresonancia. Nos aporta muchos datos. Podemos ver qué tan lesionado está el tendón del bíceps, si está asociado a otras lesiones del manguito rotador, cómo está el trayecto de la porción larga del bíceps, si está usando el bíceps o no, si hay presencia de líquido inflamatorio, etcétera, ¿sí? También nos indica la cronicidad de la lesión y esto nos da la pauta para hacer una adecuada planeación quirúrgica de qué es lo que vamos a hacer una vez que estemos operando al paciente. No pongo yo lo que es el ultrasonido de hombro como un diagnóstico de elección porque es operador dependiente, ¿sí? Dependemos mucho de qué tan bueno sea el ultrasonografista. Hay algunos que tienen en su medio excelentes radiólogos que hacen excelente ultrasonido musculoesquelético, pero pues esa no es la pauta en la mayoría en el resto de la República, ¿sí? Entonces, en cuanto a mí, a lo personal, yo prefiero más la resonancia magnética. Bueno, el tratamiento. Siempre está la reticencia de los pacientes una vez que se realiza el diagnóstico de una patología del bíceps o del tendón del subescapular, tienen una reticencia en cuanto al tratamiento quirúrgico, pero aún así el tratamiento conservador tiene un cierto espacio en este tipo de patologías y más que nada el tratamiento conservador se centra en la administración antiinflamatoria de esteroideos, aplicación de hielo local, terapia física y aplicaciones de corticosteroides a nivel de la corredera bicipital si estamos sospechando de una patología del bíceps, ¿sí? El tratamiento quirúrgico en lesiones aisladas del bíceps se debe de considerar cuando falla el tratamiento conservador, ¿sí? El rol del tratamiento no quirúrgico en pacientes con rupturas subescapulares sintomáticas es muy limitado y muchas veces sí se debe de considerar solo para pacientes que no sean candidatos para cirugía, pacientes que tienen otras enfermedades agregadas que no permitan realizar el procedimiento, ¿sí? En cuanto a los pacientes que tengan una patología de tendón del bíceps, en mí en lo personal, yo prefiero iniciar siempre tratamiento conservador, AINE, hielo, terapia física, como les dije anteriormente.
Voy viendo cómo va respondiendo el paciente, si es que es necesario aplicar una dosis de esteroides a nivel de la carretera bicipital, pero cuando está asociado a otra patología del tendón, de los tendones del manguito rotador, casi más del 90% va a fracasar el tratamiento conservador, ¿sí? Más que nada es como dar un poco de respiro al paciente para que tenga tiempo para pensar en su procedimiento. Y bueno, una vez de que se le propone el tratamiento quirúrgico al paciente, ¿qué es lo que le puedo hacer? ¿Qué es lo que le puedo ofrecer al paciente? Bueno, en cuanto a la patología del bíceps, las alternativas para el tratamiento de una tendinopatía o una ruptura del tendón largo del bíceps puede reducirse a dos técnicas: tenotomía o tenodesis de la porción larga del bíceps. La tenotomía es literal, cortar en su inserción del tubérculo supraglenoideo, cortar ahí la inserción del tendón del bíceps. Y está recomendada en pacientes de edad avanzada, a quienes no les importe el factor cosmético resultante de esta técnica, que como conocerán algunos, queda una deformidad como el signo de Popeye por la tenotomía del tendón del bíceps. A veces cosméticamente no es muy atractivo. Hay pacientes de la tercera edad, de más de 70, 80 años de edad, que ya no les importa. Entonces son pacientes candidatos para realizar esta técnica. No presenta muchas complicaciones a futuro. Algunos casos reportan un poco de dolor al momento de realizar algún esfuerzo de flexión del codo. Eso es raro, pero puede suceder. Pero en general les va muy bien a los pacientes, desaparece el dolor, ¿sí?, mágicamente, y el paciente lo agradece bastante. Y la tenodesis está recomendada como opción para no modificar la mecánica del bíceps, manteniendo el vector de acción del tendón, ¿sí? Y aparte, cosméticamente es más atractivo, no se forma la deformidad de Popeye. Y dentro de las técnicas que usualmente tenemos para fijar el tendón dentro de su excursión normal, o sea, en la corredera bicipital, pues inicialmente hace más de 50 años estaba la tenodesis a tejidos blandos, ¿sí? Ya sea que ancláramos la porción larga del bíceps a parte del pectoral o a nivel de la cápsula articular. El problema es que luego provocaba cierto dolor a nivel de la tenodesis en tejidos blandos, producía algo de dolor en los pacientes, por eso se fue abandonando un poco, ¿sí? Y aparte luego tendía a fracasar, se retraía el tendón y provocó una deformidad de Popeye. Y finalmente tenemos otra de las técnicas las más usadas actualmente, que son las tenodesis transóseas. Y tenemos dos derivados de estas tenodesis transóseas, que son a nivel subpectoral o suprapectoral. Yo, en mi experiencia, uso más la tenodesis suprapectoral. Lo hago por vía artroscópica a través de la corredera bicipital, coloco anclas y de ahí sujeto el tendón del bíceps a la corredera bicipital. Hay otros que prefieren el uso de tornillos de biotenodesis a nivel de la corredera bicipital, también es válido, depende de qué tan familiarizado estás con la técnica quirúrgica. Si eres muy hábil con la técnica de una biotenodesis con tornillo biodegradable, realízala. Si eres muy hábil con la técnica de tenodesis a través de la corredera bicipital con anclas, realízala. Depende mucho de tu habilidad quirúrgica, de la habilidad del cirujano. En cuanto hacia la tenodesis, la hacemos suprapectoral o subpectoral. La literatura reporta un índice mayor de lesiones nerviosas si se realiza la tenotomía a nivel subpectoral. Se recomienda que si la va a realizar alguien, sea alguien con cierta conocimiento de la región anatómica, ya muy familiarizado con la técnica, ¿sí?, porque el índice de lesión nerviosa es relativamente bajo, pero aún así está presente, ¿sí? Y bueno, en cuanto al tratamiento de las lesiones del subescapular, dado el mecanismo y la historia natural de las rupturas del tendón del subescapular, se da la necesidad de diagnosticar y tratar estas lesiones intraarticularmente. Se prefiere más la reparación vía artroscópica que la reparación abierta, ya que es mayor daño a los tejidos,
y se prefiere más la reparación intraarticular, es más anatómica, se respeta la biomecánica del tendón del subescapular, ¿sí? Y bueno, y aparte el examen artroscópico ofrece la ventaja de identificar lesiones tempranas del lado articular del tendón del subescapular. Es reconocido el beneficio del tratamiento artroscópico temprano de las rupturas parciales o totales del subescapular, además de que nos brinda una mejor visión de cómo está el tendón del subescapular en su porción intraarticular, además de que si hay lesiones asociadas a la ruptura parcial o total del tendón del subescapular, pues de una vez podemos aprovechar la artroscopía y repararla, ya sea lesiones del supraespinoso o lesiones del tendón del bíceps. Como vimos, están íntimamente relacionadas. Si está lesionado el tendón del bíceps, forzosamente nosotros tenemos que ir a buscar y examinar y explorar artroscópicamente el tendón del subescapular. Muchas veces, como vieron anteriormente, un 50% de las veces vamos a ver una lesión parcial o total del subescapular. Cuando hacemos nuestra exploración intraarticular vía artroscópica, hay que identificar el signo de la coma, porque este signo nos va a guiar qué tan retraído está el tendón del subescapular en desgarros completos, ¿sí? Parte de los tips que podemos aprovechar y que nos permite la artroscopía, la técnica artroscópica, es la movilización segura. Después de que hayamos liberado los bordes anterior, superior y posterior del tendón del subescapular. Ya que si nos vamos a la región inferior, estamos entrando en una región peligrosa que si no la conocemos bien, podemos toparnos con el nervio axilar. Y bueno, finalmente, las conclusiones, pues, tanto el tendón del bíceps como el tendón del subescapular estén íntimamente relacionados anatómicamente hablando. Incluso la polea que permite que el tendón del bíceps no esté luxándose a través de la corredera bicipital comparte fibras con el tendón del subescapular, con el tendón del supraespinoso y con la cápsula superior, ¿sí? Lesiones aisladas del bíceps y del subescapular son raras. Cuando veamos una lesión, si sospechamos de una lesión rara del subescapular, tenemos que irnos a examinar el resto del manguito rotador y del tendón del bíceps, porque realmente son raras las lesiones del subescapular y del bíceps. Siempre están asociadas a otras lesiones. Si existen lesiones crónicas del tendón del supraespinoso, se debe de sospechar de lesiones del supraescapular o del bíceps, ¿sí? Al alterarse la biomecánica del hombro, al tener una lesión crónica del bíceps, del tendón largo, del tendón del supraespinoso, se altera la biomecánica del hombro, asciende la cabeza del húmero y se empieza a pinzar tanto el tendón del bíceps como del subescapular y usualmente se terminan lesionando. La resonancia magnética es excelente como complemento diagnóstico y para planeación quirúrgica. Yo al menos en lo personal, yo utilizo la resonancia magnética como complemento diagnóstico, pero más que nada como ayuda para mi planeación quirúrgica, tanto de qué es lo que le voy a hacer, con qué técnica, el material que voy a utilizar, el número de anclas que yo vaya a utilizar. Aquí afortunadamente, ya sea que utilicen anclas bioabsorbibles o metálicas, da igual, no hay ningún estudio que todavía nos muestre una superioridad de una sobre la de otra. Yo en lo personal, si son pacientes mayores de 70 años, utilizo anclas metálicas, si son menores de 70 años, utilizo anclas bioabsorbibles. El tratamiento conservador en estas patologías es muy limitado, ¿sí? Al menos en las rupturas del tendón del supraescapular, es muy limitado el tratamiento. No les recomiendo usar el tratamiento conservador. Si se detecta una lesión o está asociada a otras lesiones, se le debe de dar tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento conservador en lesiones del bíceps, solo si fuera una de esas raras ocasiones que es una lesión aislada del tendón del bíceps, se puede probar el tratamiento conservador. Si es una lesión del bíceps que está asociada a una lesión del tendón del supraespinoso, del subescapular, es tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador puede darse más que nada como cura para el alma del paciente,
para que él sienta que sí se hizo algo antes de proponerle el tratamiento quirúrgico. Y bueno, como les dije, el tratamiento quirúrgico es de elección en las lesiones del subescapular. Y bueno, durante la reparación del bíceps del subescapular, se debe de reparar con la reparación, se debe de respetar la biomecánica del tendón del bíceps y del tendón del subescapular. Hay que reinsertarlos en la huella del tendón del subescapular en cuanto a este tendón y siempre tratar de hacer una tenodesis del bíceps cuando el paciente es joven, ¿sí? Activo, ¿sí? En pacientes ya de la tercera edad, mayores de 70, 75, 80 años de edad, se puede platicar con ellos. A veces la opción de la tenotomía es mucho mejor, alivia más el dolor, más rápidamente alivia el dolor al paciente, es más rápida la recuperación y realmente a veces ellos ya no ven lo estético, sino solo quieren que se desaparezca el dolor que tienen, el dolor que incluso los llega a despertar por la noche. Y bueno, con esto terminamos la plática del día de hoy. Un agradecimiento al Colegio Mexicano de Ortopedia, un agradecimiento al titular del capítulo, el doctor Covaleda, otro agradecimiento al doctor Jorge Negrete Corona por la invitación y quedan todos invitados a observar una de las maravillas de la naturaleza de Oaxaca, que son las cascadas pétreas. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por aceptar la invitación y por participar esta noche. Ahorita estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y algo de comentarios y de discusión. Y me gustaría primero empezar con una pregunta muy básica. ¿Qué hacen ustedes cuando realizan el diagnóstico clínico de una tendinitis bicipital o una tendinopatía bicipital en su consultorio, paciente de primera vez? ¿Cuál es el siguiente paso después de hacer el diagnóstico? Me gustaría que empezáramos, si quieren, en el orden de presentación. Empezamos con Javier y terminamos con Ulises. ¿Ustedes cómo abordan este paciente? ¿Qué estudios diagnósticos le piden y qué definitivamente prefieren hacer o no hacer después de evaluar este paciente? Yo casi hago siempre mi diagnóstico por clínica, y ya casi siempre la resonancia la pido nomás para confirmar el diagnóstico. Yo les hago 3 pruebas, les hago palm-up, MTCAN, que es yo, y MTCAN, estás haciendo que el bíceps en una se vaya más anterior que en la otra, y les hago ARES, que en teoría tiene la mayor especificidad y la mayor sensibilidad. Si esas 3 pruebas son positivas, les pido una resonancia para confirmar el diagnóstico. Casi siempre los mando de inicio a fisioterapia. Hay un artículo que es de Gerber que decía que la gran mayoría de los bíceps se pueden desinflamar hasta cierto punto con cambios en la cinemática escapulotorácica. Entonces, que si haces un poco la escápula más hacia adelante, pues puede cambiar. Entonces, si se les quita el dolor, los dejo en paz. Si no, pues ya los programo. Entonces, los mando como a 10 sesiones. A lo mejor es poco, a lo mejor es mucho, pero para mí es lo que me ha resultado. 10 sesiones, si no mejoran, ya los programo. Ok. Jimmy. Yo, si la sospecha clínica es única de una lesión en el bíceps, no hay debilidad, yo no pido estudios de inicio. Doy tratamiento conservador inicialmente con antiinflamatorios medios físicos, y yo uso fisioterapia, como Javier, muy enfocada en la cintura escapular, pero yo estoy utilizando fisioterapia o indicando terapia con ondas de choque extracorpóreo. Y he tenido buenos resultados. Si cede el cuadro, ahí se queda, y si no, sí solicito resonancia magnética. Ok. Oye, Ricardo, y quisiera agregar algo a la pregunta es, ¿en algún momento decidirías realizar una infiltración en la evaluación inicial? Digamos que en la primera consulta, ¿tomarías la decisión de infiltrar ese mismo día al paciente o de plano no lo harías? No, regularmente yo no infiltro en la primera consulta, y cuando son por patologías del bíceps, menos aún. Como bien lo dijeron, me parece que lo dijo Jimmy, estos pacientes que llegan a la consulta por tendinopatías en la polea, regularmente no tienen dolor en reposo, sino que tienen dolor durante la actividad, ¿no? Y entonces no es mi primera opción infiltrarlos, sino que simplemente enfocar en buscar cuál es el momento quizás mecánico en el que producen el dolor,
que, como dijeron, tiene mucha relación con la escápula. A veces las maniobras clínicas para ese tipo de lesiones son muy inespecíficas, así que, pero no es mi primera opción hacerlo. En pacientes que son con sospecha de asociaciones con lesiones de mango, ahí sí he hecho cuando no hay respuesta al tratamiento conservador, y entonces sí programo una infiltración guiada por ultrasonido para tratar de caer exactamente a nivel de la entrada del bíceps y no directamente en la corredera. Ok. Ulises, ¿algún comentario adicional desde el punto de vista de valoración inicial? ¿Tú tienes alguna otra consideración o haces algo diferente en la evaluación inicial con el bíceps? Bueno, primero cuando llega el paciente a la consulta, sí, como dice Ricardo, hay que ser muy específico en tratar de localizar cuándo y dónde y con qué movimientos se despierta el dolor. Una vez que ya tengo realizado el diagnóstico clínico, sí, yo inicio un protocolo de tratamiento conservador con administración de AINE, fisioterapia, ¿sí? Voy evaluando cada 2 semanas al paciente y si va respondiendo con una mejoría de un 50%, a veces decido usar un corticosteroide, hacer una infiltración. Y sí, más o menos como dice Javier, yo tomo una media de unas 10 sesiones de terapia física. Si después de unas 10 sesiones de terapia física no hay mejoría de la sintomatología, incluso después de una infiltración, ya me decido más por el tratamiento ya quirúrgico, lo confirmo con el paciente. Y aparte que el paciente tomar ese recorrido del tratamiento conservador también lo hace aceptar un poco mejor más el tratamiento quirúrgico cuando se le propone. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta aquí que nos hicieron acerca de la diferencia o la decisión de hacer artrorresonancia o una resonancia simple. ¿Alguno de ustedes utiliza artrorresonancia de manera rutinaria? No, ¿No? Ok, no, la de 10 Teslas sí creo que es bastante buena para pedir una simple y alcanzas a ver todo perfecto. Aparte, si pides una resonancia sin saber cuál es tu diagnóstico, estás perdido. Así como para ver qué pega, pues no, por eso a la clínica. sí, exactamente. Yo pensaría, la artrorresonancia específicamente para la patología del bíceps, yo no creo que nos agregue más información de la que nos puede dar una exploración física adecuada. Entonces, probablemente la artrorresonancia yo no la tendría en el arsenal de primera mano y probablemente los que tengan acceso y facilidad de tener el ultrasonido en el consultorio, que ya cada vez hay más colegas que lo tienen y lo utilizan, permite hacer un análisis dinámico de exploración al momento de la evaluación inicial del paciente, que puede ser de ayuda para muchos. Ok. Y creo que agregaría yo nada más, se pueden solicitar cortes en abducción, rotación externa del brazo, sin ser artrorresonancia. Y creo que da no necesariamente toda la información de una polea, pero sí creo que nos da otro abordaje del bíceps visto en esa posición del brazo. Sí, Y la otra, perdón, y la otra es que tienes que estar familiarizado para poder observar la artrorresonancia, ¿no? Si a veces en la resonancia puedes estar medio perdido al localizar las estructuras de la polea, te pueden dar muchos falsos positivos o imágenes que no estás acostumbrado a ver, así que no solo es pedirla por pedirlo, tienes que estar un poco acostumbrado a ver esas estructuras, ¿no? sí, claro. Sí, y lo que comenta Jimmy también de la proyección de Haber, no se utiliza también así como de manera rutinaria. Y yo la he utilizado y la he visto utilizar en tomografía para lesiones óseas bipolares, para inestabilidad, pero por ejemplo para patología del bíceps y en resonancia, la verdad es que no he visto nada de eso, pero probablemente pues el mismo problema que con la artorresonancia, tienes que estar familiarizado con las estructuras y la forma en las que se ven en los cortes. Entonces eso también es importante al momento de la evaluación. Ok, ahora, continuando con el tema, me llama la atención lo que comentó Ricardo de la tenodesis blanda. ¿Alguno de ustedes utiliza la tenodesis blanda dentro de su arsenal terapéutico en el tratamiento de lesiones del mango rotador? No. ¿No? No, bueno, yo al menos no, porque, bueno, cuando estoy ya con el tratamiento artroscópico, yo una vez hago ahí yo la tenodesis, de hecho yo utilizo una técnica con 2 anclas a través de la corredera bicipital. A menos de que hiciera una técnica abierta, entonces tal vez pensaría hacerlo a giros blandos. Ok. Yo no hago técnicas transmango rotador.
Yo literalmente si considero que es una lesión degenerativa y que el paciente no es candidato o no lo veo así, hago una tenotomía y si lo voy a hacer, lo fijo al margen articular, no estoy haciendo fijaciones a tejidos blandos. Ok. ¿Alguien de ustedes hace la tenodesis en el borde inferior de la corredera o en la corredera bicipital? Yo, Ok. la hago artroscópica, quito todo el ligamento transverso, luxo el bíceps por completo, quemo toda la corredera bicipital porque por ahí leí que tenía ciertas ramitas nerviosas que pueden contribuir al groove pain postoperatorio, que en casi todos los estudios que presentaron, creo que no se mencionó, sí, no es estadísticamente significativo, pero entre los primeros 6 meses tienen más dolor tenodesis que las tenotomías. Sí. Entonces, yo tengo un poco de miedo con eso y he tenido varios pacientes que se quejan del típico dolor aquí, de los calambres. Entonces ya abro todo el ligamento transverso y justo a la mitad de la corredera es donde lo fijo. También muchas veces estoy usando tenodesis en Y, que se podría considerar una tenotomía, pero realmente es una tenodesis que desinsertas la porción antero y postero superior del labrum junto con el bíceps. Entonces dejas una Y Ajá. junto con la cabeza larga del bíceps y en teoría se atora en el ligamento transverso y tiene muy buenos resultados en pacientes relativamente jóvenes, activos, digamos arriba de 50 a 60, ese rango es en el que los estoy haciendo. Yo más que considere que haya terminaciones nerviosas en la corredera, los estudios no muestran diferencias. Sí hay un periodo de adaptación en cuanto a tenodesis y tenotomía. En los dos grupos hay un periodo de adaptación en cuanto a los calambres y la nueva tensión que va a tener el músculo. Pero yo creo que lo más importante de eso es que lo que sí se ha descrito es que muchas veces las lesiones están en el surco más que en el margen articular. Y entonces a veces las fijas en el margen articular y fallan tus tenodesis porque se rompen en el surco bicipital. Entonces, pero más que eso es determinar bien dónde está tu lesión, porque si es una lesión mucho más hacia la corredera, pues quizás tengas que cambiar tu técnica y no hacerla en el margen, ¿no? O hacerla una subpectoral. Pero yo creo que depende un poco más de eso, porque todos van a tener un periodo de adaptación, como bien dijeron, que probablemente esté alrededor de los 3 a los 6 meses. Sí, yo, Normalmente también hago alto en la corredera, pero siempre trato de traccionar el tendón para ver la mayor porción del tendón, por lo que dice Ricardo, que puede haber degeneración más inferior, más extraarticular. por ejemplo, Jimmy, ahí cuando, por ejemplo, estás ahí viendo el borde superior del subescapular y estás viendo la corredera y el tendón del bíceps, y pues normalmente lo que hacemos es que metemos el palpador y bajamos el tendón. Si tuvieras que la inflamación o se alcanza a ver como parte de como infiltración, inclusive sinovitis que se va o se pierde hacia la corredera, ¿ahí cambiarías de plan o de todos modos te quedas con la tendonitis intraarticular? Si no hay un desgarre del tendón franco, me quedaría con la intraarticular. Ok, ¿y liberarías la corredera, quitarías el ligamento transverso o te quedas quieto? Normalmente no lo hago. Ok, va, perfecto. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa que quieran agregar acerca de la posición de la tenodesis? Nada, creo que todos dijeron que uses la que estás acostumbrado. Ajá. Sí, o sea, yo en lo personal yo las hago abiertas y las hago en el borde inferior de la corredera. Pienso que me evita el problema de si tengo patología adentro de la corredera que de pronto no la haya visto en la artroscopía, pues ahí siento que me estoy evitando ese problema y no corro tanto el riesgo desde mi punto de vista de fracturas que si lo hiciera más inferior como infrapectorales. La verdad es que yo infrapectoral no me gusta hacerlas. Creo Lo que único sí. perdón, Adelante, lo, Jimmy. lo único que agregaría es que de lo que dijo Ricardo en su plática, que creo que los artículos son recientes, pero la técnica no. Esta técnica onlay en pacientes de alta demanda, pero no necesariamente de muy alta demanda por arriba de la cabeza, creo que hay que tenerlo muy en mente porque son técnicas más sencillas, con buenos resultados, y más cuando tienes lesiones asociadas que vas a tener que poner más anclas alrededor de la corredera. ¿Sí? De hecho, creo Y que en marzo sacaron un artículo de eso en el artroscopy. Compararon en cadáver cuál era la diferencia entre las onlay, bueno, las con tornillo de interferencial y las de ancla. Creo que una era
Las de tornillo interferencial tenían más fallas en la interfaz del tendón con el tornillo y las otras se aflojaban del ancla, no del tornillo. Creo que las dos tenían más o menos la misma. Y load to failure era un poquito más alto en la de tornillo, pero el desplazamiento del tendón era más alto en las de tornillo que en las de sutura. Sí, 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 me es acuerdo lo que del presenté. artículo. Sí, hablaba acerca más que nada de que al momento de estar introduciendo el tornillo interferencial, se corría el riesgo de callar el tendón y eso podía a veces provocar un deslizamiento del tendón, incluso una falla de la tenotomía, a diferencia de con el uso de anclas, nada más que con el uso de anclas reportaban la falla al momento de hacer los nudos. Yo lo que quería agregar de esto es que empecé a cambiar la técnica al margen con la técnica interarticular, porque sí tenía a veces pacientes que cuando intentaba hacer la técnica artroscópica al surco, había pacientes que sangraban, que estaban sangrando mucho en esa zona y me tardaba un poco más y luego quedaba la zona mucho más sensible por la infiltración y el tiempo que me tardaba en esa zona. Entonces a veces el paciente tenía sensibilidad aumentada después de la cirugía en esa zona y con la técnica del margen articular sangra mucho menos y es mucho más sencilla de ubicar el punto y con las anclas que tenemos ahorita se vuelve más fácil de elaborar. Yo creo que si no estás familiarizado para trabajar la corredera en el espacio subacromial, utiliza la técnica del margen articular o la técnica abierta para que no te demores de más haciendo estas técnicas. Ok. ¿A ustedes les da miedo subir la presión para que no sangre o yo a veces ¿Perdón? trabajo con 120 milímetros de mercurio y no me importa para que no sangre? No sé ustedes Exacto. hasta cuándo lo suben. ¿Te refieres a la bomba? ¿No Sí, de agua? sí, a la bomba de agua. ¿Ustedes más o menos a qué presión trabajan? 40. 60, 40, 60. En espacios subacromiales trato de no subir arriba de 50. Yo no, yo tampoco le subo mucho a la bomba, lo que hago es más bien pongo la mesa lo más baja posible y los portales, cuando hago los portales solo a la piel y estoy utilizando adrenalina en las soluciones también. Ok, ahora otra pregunta que yo creo que se puede prestar un poco para discusión y es, me gustaría saber ustedes qué hacen cuando tienen una lesión del bíceps asociada a una ruptura del subescapular. Hablemos, digamos que es una ruptura una ruptura tipo 1 del borde superior del subescapular sin una mayor retracción. ¿Qué hacen en ese caso? ¿Cómo manejan el bíceps del subescapular? ¿Utilizan una sola ancla? ¿Utilizan dos anclas? ¿Utilizan la misma ancla para el bíceps y el subescapular? ¿Usan nudos? ¿No usan nudos? ¿Qué técnica prefieren utilizar en este tipo de casos? ¿Dónde ponen el ancla también? ¿En qué zona de la huella? ¿O dónde colocan ustedes de preferencia el ancla cuando tienen ese tipo de lesiones? ¿Qué me pueden comentar de eso? Yo los trato individual, la neta. Es un tendón bastante fuerte. O sea, no quieres tú añadirle un poco más de tensión a tu reparación. Yo reparo el subescapular. Si dices que es chiquita la lesión con un ancla, yo hago colchoneros, hago nudos. Luego después me paso, libero todo el ligamento transverso y luego uso una de estas anclas como la que presentó Jimmy, que es la suya, lo que está de tenedor, de biotenodesis. Hay 7 y hay 8. Yo uso casi siempre las 7 y con eso me ha funcionado bien. Hago un crack también, quito la porción enferma del tendón. Y luego por artroscopía lo fijo a la mitad del surco. ¿No te preocupa la distancia que hay entre su escapular y el ancla de la tenodesis? Porque el ancla de tenodesis, si utilizas un ancla 8, probablemente uses una broca 8.5. ¿No te preocupa un poco esa distancia y el tamaño del socket? No, porque es muchísimo más abajo. O sea, de hecho, si te vas en el surco, casi es como 2 centímetros abajo de donde pones el ancla. Te quedas en el borde inferior del surco y el ancla la dejas arriba en la faceta superior de la tuberosidad. Yo tampoco comparto las anclas. Yo normalmente hago primero la tenodesis alta en la corredera o en el margen articular. Y en ese caso, si es una ruptura grado 1 del subescapular, utilizaría un ancla sin nudos. Ok. Ricardo. Yo igual separo los dos. Primero me voy a la patología del bíceps, lo hago la tenodesis transcorredera y después ya me paso yo a la lesión de subescapular y trato de hacer la reparación lo más biomecánicamente
visible a través de la huella. Particularmente yo refiero el bíceps, hago una tenotomía y me concentro en la reparación subescapular, ¿no? Y dependiendo de cómo me quede el constructo o cómo yo haya logrado poner el ancla, cómo haya sucedido mi colocación de las anclas, es que decido si hago una tenodesis en el margen o me voy a la corredera. Y la verdad es que en muchos de los pacientes que yo reparo con el subescapular, son degenerativos los que más he revisado y termino haciendo tenotomías, ¿no? Y con resultados buenos, ¿no? Pero sí, primero hago mi reparación subescapular y luego valoro si vale la pena poner más anclas o hacer más nudos en esa zona, ¿no? Ya vimos que los resultados en cuanto al dolor y la función no hay diferencias, así que tampoco es una discusión que me ponga a rascar la cabeza, ¿no? Sí, probablemente la demanda funcional dependa más del subescapular que del bíceps. Así es, Pero totalmente. estoy de acuerdo en que definitivamente hay que tratar primero la lesión del subescapular y garantizar que la reparación del subescapular sea óptima. Y el bíceps puede pasar a un segundo plano. Inclusive hay algunos autores que amarran el bíceps de la misma ancla, pero después de haber hecho la reparación del subescapular. Pero sí hay que darle prioridad al subescapular. Y yo creo que también hablando de eso y algo parecido, en el caso de lesiones del supraespinoso o de la parte anterior o del cable anterior del supraespinoso, ¿cambiarían ustedes el plan o harían exactamente lo mismo, tenodesis de un lado y reparación del supraespinoso del otro lado? Yo a veces incluyo mi bíceps a la reparación del supraespinoso. Lo dejas ahí arriba de la corredera. Dejarlo Después de justo la lesión del en el ancla lateral de cierre. Ajá. O sea, en el ancla anterior de cierre, ahí lo estoy fijando con la sutura esta. Yo uso mucho la Sweetblock y con la sutura que trae, que es Firewire, con esa lo amarro. Ok. Y lo dejo en el ancla lateral. Ok. Le hago un doble lazo loop y lo fijo ahí. No sé, hasta se ve bonito y hay un estudio que dice que les aporta circulación, entonces no sé, me convenció. Ok. Está bien. Jimmy. No, yo lo sigo manejando de manera independiente, ya sea tenotomía o tenodesis, y después todo el trabajo del supraespinoso lo hago en la artroscopía subacromial. Lo dejas por fuera del constructo. Ajá. Ok. Ricardo, Ulises, ¿algún comentario acerca de ese punto? Yo depende de cómo vea la lesión del supraespinoso, porque a veces también utilizo el tendón del bíceps para realizar la reparación, ¿sí? Entonces primero me centro en el tendón del supraespinoso, ya que haya realizado la reparación del supraespinoso, entonces ya me paso yo al bíceps, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, pues muy bien, yo creo que no sé si tengan algún otro comentario, ya estamos cerrando en tiempo. No sé si ustedes tengan algún otro comentario, quieran agregar algo más acerca del tema. Me parece que fue una discusión adecuada, es un tema que puede generar conflicto en la práctica diaria, más que todo que no nos estamos a veces fijando en las lesiones asociadas que pueden estar junto con el bíceps, lo que habíamos comentado hace rato. La gran mayoría de lesiones del subescapular están acompañadas de trastornos del bíceps y no podemos dejar sin atender las lesiones del subescapular y estoy de acuerdo con ustedes que tenemos que darle prioridad a la reparación del subescapular antes de atender el bíceps. Muchísimas gracias. No sé si quieran ustedes agregar algo, comentar algo más. Yo creo que además de agradecerte, Andrés, yo lo único que agregaría es que las lesiones de la polea sí juegan un papel muy importante en la clínica y en la exploración inicial artroscópica. Hay que sospecharlas y ponerles especial atención como motivo de dolor y de alteración en la función del hombro. Así es. Si ven el bíceps así como deshilachado, siempre busquen algo más. No es nomás la polea. Siempre hay subescapular o supraespinoso. Yo creo que agregaría que busquen ser conservadores y atienden a deportistas, sobre todo a lanzadores o pacientes que trabajan por encima de la cabeza, que sean conservadores en ese tipo de lesiones. Muchas veces las expectativas del paciente con este tipo de cirugía son muy altas y hay que tratar de ponerlos en contexto. Traten de ser más conservadores antes de invadir estas zonas en los deportistas. No, yo nada más agregaría que no nos debemos de quedar con el diagnóstico de tendinitis bicipital y hasta ahí. Siempre hay que buscar
y vamos a encontrar siempre lesiones asociadas a una que a veces se clasifica o que ya recorrió varios médicos que siempre le decían tendinitis bicipital, y ya cuando se busca, pues tiene otras lesiones agregadas. Ok. Bueno, muy bien. Pues amigos, muchísimas gracias de verdad, y a todos los que nos están viendo en vivo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles y nos vemos en la próxima sesión del capítulo. Un abrazo a todos, cuídense mucho y espero que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.